El aroma a café quemado y a sudor frío se mezclaba en el pequeño apartamento, un olor que Elena había aprendido allá llamar la mañana del juicio. Eran las 7:30. La luz gris de diciembre se filtraba por la única ventana, iluminando el polvo flotante sobre los juguetes de los gemelos. Los niños, Lucas y Mateo, seguían dormidos, dos pequeños bultos idénticos bajo una manta descolorida, ajenos al abismo legal que se abría a pocos kilómetros. Elena se acercó a la cuna improvisada, un susurro silencioso para sí misma. Hoy se acaba. Se sentía como una figura tallada en piedra, desgastada por la erosión pero aún de pie. Hacía 6 meses que Carlos la había forzado a salir de la casa con la misma frialdad con la que habría despedido a un jardinero. Se llevó los recuerdos, el silencio y el miedo. Le dejó solo la deuda y la incertidumbre. Había sido arquitecta, una mujer que diseñaba espacios llenos de luz, y ahora vivía en uno donde apenas cabían 3 almas y una esperanza frágil. Mateo tosió. No era una tos de resfriado, sino el sonido áspero y seco que siempre la ponía en alerta. El asma. Elena se apresuró a buscar el inhalador en la mochila de dinosaurios, ese objeto vital que Carlos siempre olvidaba, o peor, ignoraba. Carlos lo llamaba un resfriado de niña mimada. Elena le había rogado que fuera más cuidadoso, que entendiera la fragilidad de su hijo. Rogar, esa palabra se había convertido en el verbo principal de su vida. Mientras preparaba unas tostadas con mermelada para disimular su propia náusea, su viejo móvil vibró. Un número desconocido. Al abrirlo, su cuerpo se tensó. No era un mensaje de texto, era una foto de ella, de lejos, saliendo del portal con los niños el día anterior. Debajo, un texto breve, vulgar y lleno de emojis de risa. Prepara tu discurso, perra. Carlos ganará. El destino te espera. Y te juro que no es dulce. Era Valeria, la otra, la secretaria convertida en amante, ahora la mano derecha o el títere de Carlos. Elena sintió la bilis subirle a la garganta. No era el contenido. Ya estaba acostumbrada a la crueldad. Era la invasión, la vigilancia constante, el hecho de que ni siquiera el día del juicio le permitían tener paz. Borró el mensaje sin pensarlo 2 veces. No quería que su furia opacara su claridad. Lucas se despertó. Era el más callado de los dos. Sus ojos grandes y marrones la miraban con una seriedad impropia de un niño de 6 años. Él entendía el ambiente, entendía el silencio de su madre.
Mamá, ¿vamos a ir a ver al juez que hace que papá vuelva a casa?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Elena se arrodilló, tomó el rostro de su hijo entre sus manos temblorosas. Vamos a ir a ver al juez para que decida dónde vamos a estar seguros, mi amor, y vamos a ganar. El camino hacia el juzgado fue un calvario. El autobús que debían tomar para ahorrar el poco dinero que tenían se averió. Tuvieron que caminar 12 cuadras. Elena cargaba la mochila de Mateo, la bolsa de mano con documentos legales y el pesado corazón. Los gemelos caminaban de la mano con sus pequeñas chaquetas de lana, sin quejarse. Eran su ancla, su razón. Al llegar a la plaza frente al edificio de la corte, el ruido la golpeó antes de que pudiera ver la fuente. Era un sonido chirriante, agresivo, amplificado por un megáfono barato. Esta mujer es una mentirosa. Quiere destruir a un hombre de negocios honrado. Es una loca desequilibrada. Valeria estaba allí, junto a una pancarta mal pintada, rodeada por 3 o 4 personas que parecían haber sido pagadas para sostener carteles que decían «Justicia para Carlos» y «No a las madres depredadoras». Valeria, vestida de manera ostentosa, con un abrigo de piel sintética demasiado grande para la mañana, gritaba, sus ojos inyectados de una rabia teatral. Estaba transmitiendo en vivo en alguna red social, sosteniendo el teléfono con un brazo tembloroso. Elena sintió una oleada de vergüenza y pánico. No por ella, sino por los gemelos. Mateo se encogió, pegándose a la pierna de su madre. Lucas, sin embargo, se paró un poco más erguido y miró directamente a la mujer que gritaba el nombre de su padre. «Es ella, mamá», dijo Lucas, su voz clara. «La señora mala que llama a la casa». En ese momento, un coche negro, pulido y caro, se detuvo justo al lado de la multitud. La ventanilla bajó. Carlos llevaba un traje hecho a medida, el cabello perfectamente peinado. Parecía la encarnación de la respetabilidad. Sus ojos se encontraron con los de Elena, pero no había reconocimiento, ni siquiera odio, solo una indiferencia glaciar. No hizo un gesto hacia sus hijos, ni una mueca de lástima por la escena que Valeria, su amante, estaba montando. Era un actor. Carlos se bajó del coche, ignorando a Valeria y a la multitud, y se dirigió a la entrada de la corte. Su abogado, un hombre pequeño y afilado, pisándole los talones. Elena sintió que el aire se le escapaba. La humillación era pública. «Carlos, mi amor, soy tu destino», gritó Valeria, pero él ni se inmutó. Elena tomó la mano de Mateo
que respiraba con dificultad. No iba a permitir que esa mujer o ese hombre definieran el día. Entró en el edificio de la corte, ignorando a Valeria, que continuaba con su diatriba histérica. Dentro, el ambiente era tan frío como el de Carlos. El vestíbulo de mármol era vasto e impersonal. El abogado de Elena, un defensor de oficio más cansado que entusiasta, la esperaba. Señora, dijo el abogado, su voz baja y monótona. Carlos ha presentado una enmienda de última hora. Alega que su incapacidad económica y su estado emocional inestable hacen que usted no sea apta para la custodia, y ha traído consigo 3 testigos. Elena asintió. Era exactamente lo que esperaba. La guerra había empezado, y ella solo tenía 2 pequeños soldados y un secreto guardado en una vieja tableta. La sala implacable. La sala de audiencias era un espacio austero, pintado en tonos beige que absorbían la poca luz y cualquier atisbo de calor humano. El estrado del juez se alzaba como un altar inalcanzable, y la madera oscura de las mesas de los abogados olía a cera vieja y a promesas rotas. Elena se sentó en la silla asignada, con los gemelos a su lado, Lucas agarrando instintivamente la mano de Mateo, que jadeaba suavemente por el esfuerzo de la caminata y el pánico del escándalo de Valeria. Carlos se sentó al otro lado, a la mesa del demandante. No había ni una pizca del hombre que una vez le había prometido construirle un castillo, solo la máscara pulida del poder. Evitó cualquier contacto visual, tratando a Elena como un objeto molesto que debía ser removido de su impecable existencia. El juez, un hombre mayor con un rostro pétreo y gafas de montura fina, entró. El silencio se hizo total, pesado como el plomo. Estamos aquí por la disolución matrimonial y, primordialmente, por la custodia de los menores, Lucas y Mateo, comenzó el juez, su voz seca. Señor Carlos, su abogado tiene la palabra. El abogado de Carlos, el doctor Ramos, era un maestro de la oratoria cínica. Comenzó su ataque de inmediato, sin preámbulos, pintando a Elena como una persona inestable y económicamente irresponsable. Su señoría, dijo Ramos, con un tono que mezclaba compasión falsa y desprecio. El demandante ha hecho un esfuerzo monumental para proteger a sus hijos del ambiente caótico y de la inestabilidad emocional de la madre. La señora Elena, una exarquitecta que abandonó su carrera por un capricho, hoy subsiste vendiendo pasteles por internet, una actividad que francamente la sitúa por debajo del umbral de ingresos necesarios para mantener el nivel de vida al que los niños están acostumbrados. Elena sintió la injusticia quemarle el rostro. Ella
no había abandonado su carrera. Carlos la había obligado, diciéndole que su trabajo real era cuidar la casa y su imagen. Cid 1. El sacrificio forzado. Ramos llamó a su primer testigo, la antigua vecina. La vecina, una mujer de expresión amarga, juró que Elena era temperamental y que frecuentemente dejaba a los niños solos o al cuidado de niñeras no calificadas. Era una mentira descarada. Elena se recordó que nunca había dejado a los niños solos. Recordó una tarde, hace 2 años, cuando Carlos se había llevado el coche y ella tuvo que ir corriendo a la farmacia en medio de una tormenta para comprar el medicamento de Mateo. Había dejado a los gemelos durmiendo por 10 minutos. Carlos había grabado su regreso con el teléfono y ahora esa imagen, distorsionada y presentada como abandono habitual, estaba frente al juez. Lucas, el observador, tiró del borde de la manga de Elena. «Mamá, la señora miente», susurró. Elena le apretó la mano con firmeza. No reaccionamos. Mantenemos la calma. El abogado de Elena apenas pudo refutar el testimonio. La falta de recursos significaba que no tenían investigadores privados que pudieran desacreditar a los testigos pagados de Carlos. El doctor Ramos luego pasó a la evidencia de la inestabilidad financiera. Presentó un informe falsificado de las pérdidas de la empresa de Carlos, alegando que él apenas podía mantenerse, pero que a pesar de eso, su superioridad estructural le permitía ofrecer un entorno seguro y estable. Mi cliente, continuó Ramos, señalando a Carlos con un gesto teatral, incluso en la adversidad económica, ha mantenido una residencia adecuada y tiene un seguro de salud completo para los niños. La señora Elena, en su desesperación, ha dejado caducar temporalmente la póliza de asma de Mateo, lo que la convierte en un riesgo médico. Ese golpe sí fue bajo. La póliza se había caducado el mes en que Carlos la echó y cortó todas las tarjetas de crédito. Elena había pasado semanas llamando y luchando para reactivarla, pagando las primas atrasadas con el dinero de la venta de sus anillos de boda. Elena sintió una presión en el pecho. Miró a Mateo, cuya respiración era rápida y superficial. Ella sabía que su hijo se estaba asfixiando por el ambiente tenso, no por el asma todavía. Pero Ramos había sembrado la duda en el juez. Esta madre pone en riesgo la vida de su hijo. Se fijó. Carlos entonces se levantó. Su voz era grave, meliflua, llena de la falsa emoción que le valía millones en tratos de negocios. Su señoría, dijo Carlos, con una lágrima perfectamente cronometrada resbalando por su mejilla. No busco la ruina de Elena, busco la salvación de mis hijos. La amo, siempre la amaré como la madre de mis hijos, pero no puedo permitir que vivan en la pobreza y en la inestabilidad emocional. Por ellos, pido la custodia total. Elena se quedó helada.
La amo. Era la mentira más cruel de todas, una puñalada envuelta en terciopelo. Ella recordó un momento, hace un año, durante la celebración del cumpleaños de los gemelos. Carlos había estado en el teléfono toda la noche. Cuando ella le había pedido que soplara las velas con los niños, él la había apartado bruscamente en el pasillo, con una expresión de puro disgusto. Flashback corto. La semilla de la crueldad. Cállate, Elena. Estoy cerrando un trato importante. No arruines mi imagen de padre perfecto frente a mis socios. Estos niños son solo accesorios para mí, ¿entiendes? Accesorios. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era ese el hombre que la amaba. Un hombre que veía a sus propios hijos como accesorios. Ella miró de nuevo la tableta vieja, cubierta de pegatinas de superhéroes, que estaba en su bolso, el hueso que Carlos le había dado a los niños para que se mantuvieran ocupados, un regalo que él olvidó instantáneamente. Sid 2. La cámara silenciosa. El juez, conmovido por la actuación de Carlos, se inclinó. Señora Elena, entiendo su posición, pero la Corte debe priorizar la estabilidad financiera. ¿Tiene alguna evidencia tangible que demuestre su capacidad para proveer la estabilidad que el padre está ofreciendo? El abogado de Elena se encogió de hombros con impotencia. El doctor Ramos sonrió, un destello de victoria en sus ojos. Su señoría, la madre no tiene nada más que un libro de recetas y fantasías. Es hora de terminar con esta farsa. La presión de la bancada de Carlos era inmensa. La sensación de ser completamente superada por el dinero y la manipulación era insoportable. Elena sintió el impulso de gritar la verdad, de revelar su dolor, pero se contuvo. Aún no era su turno. Tenía que esperar el momento preciso. El juez declaró un receso de 15 minutos. El peso de la derrota momentánea se cernía sobre Elena. Al salir de la sala, vio el rostro pálido y sudoroso de Mateo. Se agachó, lo abrazó y prometió en silencio que esa sería la última vez que su exmarido los humillara. El aliento fugaz. El receso fue un interludio de pánico contenido. Elena llevó a los gemelos a un banco frío en el pasillo, lejos de la mirada penetrante de Carlos, que estaba ocupado en una conversación secreta con su abogado, susurrando con la arrogancia de un ganador. Mateo sacó su inhalador. Sus manos temblaban mientras se lo llevaba a la boca. El sonido del medicamento rociado en sus pulmones era el himno silencioso de la ansiedad. Mamá, ¿por qué el hombre malo le dice al juez que te mueres de hambre?, preguntó Lucas, con la voz ahogada por la confusión. Elena acarició el cabello de Lucas. Porque él quiere que el juez piense que el dinero es lo más importante, mi vida. Pero nosotros sabemos que hay cosas que el dinero no puede comprar. En ese momento, la puerta de la sala de audiencias se abrió bruscamente y Valeria entró, sorteando al guardia con una audacia increíble.
Sus ojos de mapache corrían por el pasillo hasta que divisó a Carlos. Ella no gritaba esta vez, pero su voz, aunque baja, era cortante y llena de reproche. Carlos, ¿qué significa este extracto bancario? Me dijiste que era solo un fondo de inversión para la empresa. Hay una transferencia de 100.000 euros a las Islas Caimán. Carlos la sujetó del brazo y la arrastró brutalmente hacia un rincón, el rostro lívido, rompiendo por primera vez su máscara de calma. ¡Cállate, idiota! Aquí no. Eres mi testigo de coartada, no mi contadora. Si arruinas esto, te hundo contigo. Elena observó la escena. Valeria estaba claramente asustada. Su rabia anterior se había transformado en pánico. Se dio cuenta de algo crucial. Valeria era una herramienta, no una compañera. Cid 3. La herramienta ignorante. Carlos no solo la estaba usando contra Elena, sino que la estaba usando como escudo para un fraude mucho mayor. El abogado de Elena, el doctor Soto, se acercó a ella, interrumpiendo su tren de pensamiento. Elena, mira. Ramos acaba de presentar un testimonio jurado de la niñera que dice haberla visto salir de un taxi con otro hombre. Un testigo anónimo. Es una calumnia, pero es suficiente para que el juez le niegue la custodia basándose en conducta inmoral. El pánico se convirtió en una furia fría y cristalina. Ya no era solo la humillación personal o la pérdida de dinero. Era el intento de desmantelar su integridad y sobre todo de separarla de sus hijos. Carlos estaba dispuesto a aplastar a quien fuera. Ella recordó lo que le había dicho un amigo abogado por teléfono. Elena, la corte no quiere emociones, quiere hechos. Y si el hecho de tu exmarido es que es un manipulador, tienes que probarlo. ¿Qué prueba tienes que no sea solo tu palabra contra su billetera? Elena se levantó y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo, su reflejo pálido, los ojos hundidos. Se obligó a respirar hondo, a escuchar el latido de su propio corazón. Sacó del bolso la tableta vieja de Lucas, la que le había dado a los niños para que jugaran con ella durante las largas horas de espera en el apartamento. Había encontrado el video hace 2 semanas. Un accidente. Lucas, jugando con la cámara, había grabado 10 minutos de una cena familiar que Carlos creía íntima y sin testigos. No solo grabó la burla de Carlos hacia su carrera, sino algo mucho más oscuro. Elena regresó al pasillo. El receso estaba terminando. Carlos ya estaba de vuelta en su mesa, sonriendo, seguro de su victoria. Ella se dirigió a su abogado. Su voz era un hilo de acero, una calma que no sentía. Doctor Soto, tengo la prueba, no la de la infidelidad, sino la de su verdadera naturaleza. Una prueba de que Carlos no solo no
está apto para la custodia, sino que no está apto para la libertad. Un video. Es mi turno de hablar, ¿verdad? No quiero que usted lo presente. Lo haré yo misma. El abogado estaba horrorizado. Elena, eso es un riesgo. Si no es concluyente, podría volver en nuestra contra. Lo sé, respondió ella, pero no hay otra forma de detenerlo. No más secretos. Entraron de nuevo a la sala de audiencias. El juez ya estaba en su asiento, mirando su reloj. Señora Elena, dijo el juez, con un tono que sonaba a despedida. Es su oportunidad de ofrecer su defensa final. Le ruego que sea concisa y se centre en los hechos. Elena caminó lentamente hacia el estrado. Colocó la tableta sobre la mesa. La superficie de plástico brillante reflejaba la luz tenue de la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella. Carlos se rió entre dientes, un sonido sordo, pensando que iba a mostrarles una foto borrosa o un mensaje de texto irrelevante. Elena encendió la tableta. El doctor Ramos y el abogado de Carlos se levantaron protestando. Objeción, su señoría. La evidencia no fue presentada en el sumario. Señor Ramos, intervino el juez, si la señora ofrece una defensa concisa, le permitiremos proceder, pero solo una vez. Elena miró a Carlos por primera vez en todo el día, sus ojos llenos de una tristeza profunda, no de ira. Ella no había perdido, él lo había hecho. Ella conectó el cable USB de la tableta al sistema de proyección de la sala. Una imagen apareció en la gran pantalla de la corte, una mesa de comedor, un pastel de cumpleaños a medio cortar, Lucas y Mateo sonriendo, y luego la voz de Carlos, alta y clara, llenó la sala. Ahora, su señoría y todos los presentes van a escuchar la verdadera razón por la que mi exmarido está aquí. Carlos se puso pálido. Sabía que había algo en esa tableta que no había borrado. Su pánico fue tangible. Él se abalanzó, gritando, intentando alcanzar la pantalla. ¡No! ¡Detente! ¡Es mentira! La voz de Carlos, grabada, comenzó a sonar desde los altavoces de la corte, cortando a través del caos, revelando la primera palabra del secreto. Los niños son una carga, especialmente el enfermo. En cuanto la corte me los dé, los internaré en la escuela más barata de las afueras, lejos de la vista de todos. Y Valeria, ella piensa que va a ser la nueva dueña de la casa, pero solo es la herramienta para ocultar mis fondos del fisco. La grabación continuó, revelando la trama de fraude financiero y, lo que era más grave, la crueldad despiadada hacia sus propios hijos. El rostro del juez, que antes era pétreo, se descompuso en una expresión de absoluto horror. Cliffhanger. Carlos estaba luchando con el guardia para apagar el proyector.
La voz de su propia maldad resonaba en la sala, y el mundo de Elena y el de Carlos se rompía en 1000 pedazos, el caos inmediato. El sonido de la voz grabada de Carlos, admitiendo su desprecio por sus hijos y el fraude fiscal, resonó en la sala como un trueno. El caos era inmediato y total. Carlos, despojado de su compostura, ya no era el empresario impecable, era un animal acorralado. Luchaba con el guardia de seguridad, sus gritos mezclándose con el eco amplificado de su propia confesión grabada. Su abogado, el doctor Ramos, estaba gritando: «¡Orden, su señoría! Evidencia inadmisible». Pero la verdad ya había escapado, irreversiblemente. Elena se quedó de pie junto al estrado, protegiendo con su cuerpo la pequeña tableta, la fuente de su liberación y el arma de su venganza. No sentía alegría, solo un agotamiento profundo y la certeza helada de que había hecho lo correcto. El juez, cuyo rostro antes estoico ahora estaba teñido de un asombro indignado, golpeó el mazo repetidamente, buscando imponer un orden que ya se había disuelto. Lucas y Mateo, sentados en la banca, se encogieron, aterrorizados por la explosión de violencia de su padre. Este no era el padre frío y distante que conocían, era un monstruo vociferante. El instinto maternal de Elena la obligó a agacharse, sin importarle el estrado, y envolver a sus hijos en un abrazo protector. «Tranquilos, está bien, se acabó», le susurró en español, la melodía de su voz tratando de anular el ruido. En el clímax de la confusión, la puerta de la sala se abrió de golpe y una figura irrumpió. Era Valeria. Había estado escuchando la transmisión en vivo o los ecos en el pasillo. Su rostro era una máscara de terror y traición. Había escuchado la parte donde Carlos la llamaba herramienta y la implicaba en el fraude fiscal. Valeria no miró a Elena. Se dirigió directamente a Carlos, que estaba siendo sometido a la fuerza por el guardia. «¡Mentiroso! ¿Me dijiste que eras el dueño, que me dabas la casa por amor? Me dijiste que era un fondo para la universidad, no dinero sucio», gritó Valeria, su voz aguda y rota. La histeria que antes era teatral, ahora era real. La irrupción de Valeria, su confirmación involuntaria de la estratagema de Carlos para usarla como escudo, selló el destino del empresario. El juez ordenó a la seguridad que la sacara de la sala, pero su testimonio no planificado ya había resonado en la corte. El caso de Carlos, basado en la imagen y la mentira, se había desintegrado. El juez, con la voz firme a pesar del temblor de su mano, ordenó la detención inmediata de Carlos por desacato a la corte y obstrucción a la justicia, y solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar el fraude fiscal y el posible abandono infantil. Elena, con los gemelos aún en brazos, presenció la escena que parecía sacada de una película de pesadilla. Carlos fue esposado,
Mientras lo sacaban, esposado y humillado, su mirada se cruzó por última vez con la de Helena. No había súplica, solo un odio puro y helado. Me vengaré, decían sus ojos sin palabras. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento, el agotamiento físico de Helena se sumó a la adrenalina de la victoria. No se sentía victoriosa, se sentía vacía, como si una década de su vida hubiera sido drenada por la lucha. Los niños, asustados por los eventos del día, durmieron en su cama, acurrucados a cada lado, buscando el refugio de su aliento. Mientras los miraba dormir, Helena se permitió un flashback detallado. Recordó el inicio de su relación con Carlos. No fue el cuento de hadas que él vendía. Fue una ascensión gradual al control. Flashback detallado. El ladrillo de la jaula dorada. Hace 8 años, Helena acaba de terminar su primer gran proyecto de diseño. Estaba radiante. Carlos, entonces su novio, la elogió con una frialdad que ella confundió con sofisticación. Eres brillante, mi amor, pero no necesitas este estrés. Mi éxito es tu éxito. Los grandes arquitectos no se ensucian las manos con planos. Tienen hijos. Deja la empresa y céntrate en el futuro. Te daré el dinero para montar tu estudio personal en casa. Ella había aceptado, ciegamente enamorada. El estudio en casa se convirtió en una guardería. El dinero que prometió nunca llegó. Su dependencia creció silenciosamente. Recordaba su último intento de trabajar hace 5 años, cuando los gemelos tenían 1 año. Carlos había saboteado intencionalmente su ordenador, alegando que el virus era culpa de tu negligencia por navegar por páginas de mierda. No era negligencia, era control. Helena se dio cuenta de que el verdadero abuso no era el adulterio o la pobreza, era el desmantelamiento gradual de su identidad y su valor propio. La grabación que salvó su vida fue un accidente, pero el verdadero arma fue su propia capacidad de recordar y conectar los puntos de la manipulación. El juicio se pospuso, pendiente de la investigación criminal. Helena se enfrentaba a un nuevo y aterrador desafío, la reconstrucción de una vida que había sido reducida a escombros. Tenía la custodia temporal de los niños, pero sin ingresos estables y con la inmensa casa familiar retenida como evidencia en la investigación. Su situación económica seguía siendo desesperada. A la mañana siguiente, el abogado Soto la llamó. Su tono era más respetuoso, casi asombrado. Helena, el fraude de Carlos es enorme. El dinero que desvió es un fondo de cobertura. Y sí, Valeria está siendo investigada como cómplice, pero hay algo más que debes saber. ¿Era la casa en el campo, la que Carlos compró hace 3 meses? La compró bajo el nombre de una sociedad fantasma que tú creaste hace 1 década. Helena se quedó en silencio. Ella había creado esa sociedad fantasma, el Faro, para un cliente de Carlos justo antes de dejar su trabajo. La había olvidado por completo. Carlos la reactivó, Helena. Es parte de su plan de lavado de dinero. Legalmente, aunque no lo parezca,
Tú eres la propietaria registrada de esa sociedad. Era un giro inesperado. El faro, la luz que ella había diseñado al principio de su carrera, ahora regresaba para guiarla en la oscuridad. No era un tesoro, era un bien retenido por la ley, pero significaba que tenía una palanca legal y una protección temporal contra la calle. Pero el alivio duró poco. Al colgar el teléfono, una notificación de noticias saltó en su pantalla. Titular de última hora. El empresario Carlos Mendoza, detenido por fraude, alega que su exesposa lo ha inculpado usando la tableta de su hijo para manipular las evidencias digitales. La defensa solicita pruebas forenses. La batalla legal no había terminado. Carlos, incluso tras las rejas, estaba contraatacando, pintándola como una madre desesperada que falsificaba pruebas. Ella se dio cuenta de que el mundo siempre preferiría creer en el fraude de un hombre rico que en la honestidad de una mujer pobre y sola. La lucha por la verdad, por la dignidad, recién comenzaba. La prensa implacable. El ataque mediático orquestado por la defensa de Carlos fue inmediato y brutal. La narrativa se invirtió. Elena no era la víctima, sino la mente maestra, la exesposa resentida que había manipulado a sus hijos para crear una deepfake emocional. Los titulares de los tabloides la mostraban con los ojos enrojecidos de la foto de la corte, etiquetándola como la farsante del juzgado. Su nombre, antes anónimo, ahora era sinónimo de desesperación vengativa. La soledad de Elena se intensificó. Las pocas clientas que compraban sus pasteles online cancelaron sus pedidos. Las madres de la escuela de los gemelos le retiraron el saludo. La gente prefiere la comodidad de una mentira conocida a la incomodidad de una verdad brutal. Nadie quería asociarse con la mujer acusada de manipular a sus propios hijos para hundir a un hombre de negocios. Mamá, ¿por qué esa señora de la televisión dice que tú mientes?, preguntó Mateo, que aunque frágil, era más sensible a las palabras que a los hechos. Elena tuvo que inventar una verdad suave para proteger la infancia de sus hijos. Esa señora está confundida, mi amor. Ella cree en las historias, no en lo que ve, pero nosotros sabemos la verdad, y eso es lo que importa. El doctor Soto, su abogado, la visitó en el pequeño apartamento. Estaba visiblemente estresado. Elena, la fiscalía ha tomado posesión de la tableta para el análisis forense. Si encuentran el más mínimo rastro de edición digital, aunque sea un corte torpe, tu caso se desmorona. Carlos tiene a los mejores peritos trabajando para desacreditar la prueba. El video es real, doctor. Carlos lo dijo todo, insistió Elena, su voz firme. Lo sé, pero la percepción es la ley en este tribunal. Tenemos que prepararnos.
y sobre el faro, Soto le explicó la complejidad legal. La sociedad anónima, el faro, era la propietaria legal de una casa de campo de lujo, comprada con dinero sucio. Elena era la presidenta registrada, aunque era un activo congelado por la fiscalía. El juez provisional le había permitido, dada su situación precaria, mudarse allí temporalmente con los niños, ya que la vivienda estaba actualmente desocupada y su apartamento actual era insalubre para Mateo. La idea de vivir en una casa que Carlos había comprado para Valeria, con dinero robado, la repugnaba, pero la alternativa era la miseria y el riesgo para la salud de Mateo. El dilema moral la desgarró. Moment of doubt, el precio de la supervivencia. ¿Me estoy convirtiendo en él? El pensamiento era una espina clavada en su conciencia. Usar el dinero de su marido, vivir en la jaula dorada que él había construido para su amante. ¿No era eso, a su manera, participar en la corrupción? Ella recordaba la cara de Valeria, la humillación, la rabia. Valeria era tan víctima del fraude de Carlos como ella, solo que con un vestido más caro. Elena sintió una punzada de culpa hacia Valeria, pero luego se miró las manos callosas por el trabajo y recordó a Mateo tosiendo. No era por lujo, era por supervivencia. La vida de sus hijos valía más que su pureza moral. Una semana después se mudaron a El Faro. La casa era inmensa, fría y despersonalizada, lujosa pero vacía. Parecía un set de televisión, no un hogar. Elena sintió el peso de la soledad en cada habitación. La casa vacía. Lucas y Mateo se adaptaron rápidamente, asombrados por el gran jardín. Mateo respiraba mejor en el aire limpio del campo. Elena observaba cómo jugaban, sus risas por fin auténticas, y sabía que su decisión había sido la correcta, aunque moralmente turbia. Una tarde, mientras limpiaba el garaje, Elena encontró una caja olvidada. Contenía pertenencias de Valeria, ropa, perfumes caros y en el fondo una libreta de notas con una cubierta de cuero rosa. Elena se resistió a abrirla, sabiendo que era una invasión de la privacidad de otra mujer. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de comprender a su enemiga, fue más fuerte. La libreta no era un diario de amor, era un registro obsesivo de las finanzas y las conversaciones telefónicas de Carlos. Valeria, a pesar de su fachada de chica tonta, era una contadora meticulosa. Había anotado nombres de empresas fantasma, fechas de transferencias bancarias y, lo más impactante, la dirección de un almacén en las afueras. El twist. Silencioso. El descubrimiento del almacén. Una entrada fechada hace 3 meses decía: Carlos me hizo firmar el contrato del almacén. Dijo que era para guardar obras de arte de inversión que no debían estar en la casa. Pero el contrato dice: documentos sensibles, dirección, Polígono Industrial 4, nave
B17. Elena sintió un escalofrío. Carlos no era un coleccionista de arte. Era un hombre que necesitaba esconder algo físico, algo más allá de los datos digitales que la fiscalía estaba analizando. Más evidencia, más dinero, o quizás los documentos originales del fraude. El registro de Valeria también contenía una carta a medio escribir dirigida a Carlos que revelaba el verdadero tormento de la amante. Pensé que me amabas, Carlos. No soy tu estúpida marioneta. Sé lo de los niños. Sé que los odias. Estoy asustada por lo que vas a hacer. Si algo me pasa, tengo el plan de respaldo. Valeria, en su histeria, no solo había confirmado la verdad para el juez, sino que había dejado un rastro de migas de pan que la fiscalía no había encontrado. La rabia de Valeria no era solo por amor, era por miedo. Carlos estaba dispuesto a sacrificar a todos. Elena se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Si el análisis forense de la tableta fallaba, necesitaría una prueba física irrefutable que confirmara la grabación. El almacén era la clave, pero ir sola sería peligroso. Carlos estaba en la cárcel, pero sus secuaces y abogados seguían libres. Esa noche, Elena miró a sus hijos dormir. El recuerdo de Carlos intentando apagar la grabación con esa mirada de odio se repetía en su mente. Ella ya no era la arquitecta silenciosa. Era una madre dispuesta a traspasar los límites de la ley para asegurar el futuro de sus hijos. La moralidad podía esperar. La justicia no. La necesidad de la acción. Elena sabía que no podía confiar en la lentitud del sistema judicial. La libreta de Valeria no era una prueba legalmente admisible sin una orden de registro, y la orden tardaría semanas. Cada día que Carlos permanecía con influencia, incluso desde la prisión, era un riesgo para su libertad y la de sus hijos. El almacén, nave B17, era una certeza física que contrastaba con la incertidumbre digital del video. Decidió actuar sola. No quería implicar al doctor Soto, que ya estaba al límite por la presión mediática y legal. Necesitaba un coche para llegar al polígono industrial. Su propio coche se había quedado con Carlos y estaba embargado. Solo le quedaba una opción: el viejo coche familiar que Carlos había dejado abandonado en el garaje de la casa El Faro, cubierto bajo una lona. Era un vehículo sin seguro, con problemas mecánicos, pero funcional. Esperó hasta que los gemelos estuvieran profundamente dormidos. Eran las 11 de la noche. La casa, que se sentía extrañamente silenciosa y grande, se convirtió en una trampa de ecos. Elena se puso ropa oscura, escondió la libreta de Valeria en el bolsillo interior de su chaqueta y tomó un viejo martillo del cobertizo, más como un talismán que como un arma. El viaje fue tenso.
El coche tosió y tembló por las carreteras rurales. Las luces del salpicadero parpadeaban. Mientras conducía, la mente de Elena volvía a su vida matrimonial. Twist interno, el muro de la mentira. Ella recordó la noche en que Carlos le había regalado a Valeria la casa. Era el cumpleaños de Mateo, y él había fingido una reunión de negocios crucial. Elena había estado sola en la sala de emergencias con Mateo, luchando por cada respiración de su hijo, mientras Carlos estaba a kilómetros de distancia, entregando la escritura a su amante. La crueldad no era accidental, era una elección deliberada. La traición no era solo sexual o económica, era un abandono en el momento de mayor vulnerabilidad de sus hijos. Esta comprensión encendió un fuego frío dentro de ella. Llegó al polígono industrial. Era un laberinto de naves metálicas gigantes y oscuras, envueltas en un silencio espectral. La nave B-17 se alzaba al final de una calle sin iluminación, una mole de metal bajo la luz tenue de la luna. El corazón le latía con violencia. Se acercó a la puerta principal de metal que estaba cerrada con un candado industrial. No podía forzarla sin hacer un ruido ensordecedor. Buscó la parte trasera, siguiendo un camino de maleza seca. Allí encontró una pequeña puerta de mantenimiento, oculta en la sombra. El candado era más pequeño. Intentó el martillo, pero el ruido era demasiado fuerte. Entonces recordó algo de su época de arquitecta, los cierres de seguridad. Necesitaba palanca. Usó el extremo afilado del martillo y con un esfuerzo agonizante y un crujido metálico que pareció resonar en todo el polígono, logró romper el mecanismo de bloqueo. La puerta cedió con un gemido. Elena se deslizó dentro. El interior era vasto y frío. Olía a cartón y humedad. Cientos de cajas apiladas hasta el techo, como un laberinto de secretos. Encendió la linterna de su móvil. Buscó la etiqueta con el nombre de la empresa, El Faro. Encontró una sección marcada, Propiedad del Faro S.A. Había una pila de 10 cajas, claramente separadas de las demás. Empezó a abrirlas, su respiración superficial. Las primeras cajas contenían documentos antiguos de la empresa, planos de construcción y recibos que no eran relevantes. La quinta caja, sin embargo, era diferente. Estaba llena de carpetas etiquetadas con nombres en clave: Proyecto Ícaro, Luz de Sombra, y en el fondo una carpeta gruesa marcada simplemente como el archivo. Elena abrió el archivo. No eran documentos financieros, eran fotografías y cartas. No cartas de Valeria, sino cartas de una docena de otras mujeres, todas amantes de Carlos a lo largo de los años.
y lo que era más perturbador, había un juego de fotografías profesionales de Lucas y Mateo, tomadas en secreto, con notas escritas a mano por Carlos en la parte de atrás. Seguros de vida, póliza A47. Los niños son nuestro mejor activo, pero también nuestro mayor riesgo. Tener a la enfermedad cubierta, por si acaso. Carlos no solo había asegurado la vida de los niños a su favor, sino que había sobrevalorado la póliza de Mateo, el niño con asma. La implicación era tan oscura y horrible que a Elena se le cortó el aliento. No era solo fraude fiscal, era una escalofriante red de manipulación de seguros que dependía de la vulnerabilidad de su propio hijo. En ese instante se escuchó un ruido metálico en la puerta principal del almacén. La confrontación sorpresa. Un haz de luz potente la cegó. Un hombre grande y corpulento, con el uniforme de seguridad del polígono, entró. No era el vigilante habitual, sino un matón contratado por el abogado de Carlos para revisar el almacén esa noche. ¿Quién anda ahí? ¡Alto, alto, o disparo! Gritó el hombre, su voz áspera. Elena no podía correr. Estaba acorralada entre las cajas. Su única oportunidad era crear una distracción. Rápidamente metió el archivo bajo su chaqueta y arrojó el martillo en dirección opuesta al hombre, hacia una pila de latas vacías. El estruendo fue ensordecedor. El guardia se giró instintivamente hacia el sonido. Elena aprovechó el momento. Corrió hacia la pequeña puerta de mantenimiento. El hombre reaccionó en un segundo. La agarró del tobillo justo cuando estaba a punto de escapar. Elena cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el marco de metal. El sobre, el archivo, se deslizó de su chaqueta. ¡Suéltame! ¡Esto es una propiedad embargada!, gritó Elena, la adrenalina mitigando el dolor. El guardia la sujetó, pero en el forcejeo, la libreta de Valeria cayó al suelo, abriéndose en la página que detallaba el almacén. El guardia vio su nombre y la dirección. Así que eres tú, siseó. La esposa. Vas a lamentar haber venido aquí. Elena, en un acto de pura desesperación, pateó al guardia en la rodilla con todas sus fuerzas. El hombre gritó y la soltó momentáneamente. Elena se levantó y se arrastró por la puerta. Logró salir, pero a costa de un precio. El archivo se quedó en el suelo de la nave, y el guardia ahora sabía exactamente quién era y por qué había venido. Había perdido la prueba irrefutable, pero había ganado una confrontación física que confirmaba sus peores temores sobre Carlos. Se arrastró de regreso a su coche, el golpe en la cabeza palpitándole. Estaba magullada y temblaba. Se puso al volante y aceleró lejos del polígono, dejando atrás la evidencia física, pero llevando consigo un conocimiento aterrador. La vida de Mateo estaba en peligro mortal. La fiebre, en la oscuridad,
Elena condujo de vuelta a la casa el faro en un estado de shock frío. La herida en su frente sangraba ligeramente, pero el dolor era secundario al pánico que la consumía. Sabía que el guardia informaría a Ramos de inmediato. Carlos, incluso encarcelado, tenía ojos y brazos que se movían en la oscuridad. Había perdido la prueba física, el archivo, pero la confirmación de la manipulación de los seguros la había despertado a una amenaza más visceral. Al llegar a la casa, se arrastró hasta la habitación de los niños. El aire acondicionado, ajustado para ser óptimo para Mateo, había fallado. La habitación estaba sofocante. Mateo estaba agitado en la cama. Su respiración era un silbido irregular y acelerado, su pequeño cuerpo ardiendo en fiebre. La conmoción del día, la tensión de la semana y el fallo del sistema de climatización habían provocado una crisis severa de asma. Elena le dio el inhalador, pero no fue suficiente. La tos se convirtió en jadeos desesperados. Tenía que llevarlo al hospital. La pérdida y la fragilidad. Mientras se vestía frenéticamente, el móvil sonó. Era el doctor Soto, su abogado, con la voz grave y nerviosa. Elena, tenemos problemas muy serios. La fiscalía acaba de recibir un informe de los peritos de Carlos. Alegan que el archivo de video en la tabla fue modificado y editado en la metadata para incluir la voz de Carlos. Dicen que es un montaje. Han desacreditado la única prueba que teníamos. Elena se quedó paralizada, su corazón latiendo salvajemente. ¡Es una mentira! ¡El guardia! Estuve en el almacén del faro. Había documentos, pólizas de seguro sobrevaloradas para Mateo. Lo vi. Carlos quiere matarnos. Elena, cálmate. Ramos ha presentado una denuncia por allanamiento de morada contra ti, basándose en el testimonio de un guardia de seguridad. Ahora, no solo eres una farsante, eres una criminal. Si esa prueba fue modificada y tú allanaste una propiedad embargada, podrías perder la custodia definitivamente y acabar en la cárcel. El mundo se derrumbó. Ella había sacrificado su reputación y su seguridad por una prueba que ahora era inválida. Su incursión en el almacén, en lugar de ayudar, había empeorado las cosas, ofreciendo a Carlos la munición perfecta para desacreditarla como una madre emocionalmente inestable que actúa ilegalmente. Mateo tosió, un sonido débil que la sacó de su desesperación. Mateo es la prioridad. Tengo que colgar, doctor. Mateo tiene una crisis grave. Lo llevo al hospital. Elena se puso al volante del coche viejo, con Mateo en el asiento de al lado y Lucas aterrorizado en el asiento trasero. El coche, presionado más allá de sus límites, traqueteaba y escupía humo. Ella aceleró en la oscuridad, la encrucijada de la madre. En el hospital, las horas se alargaron en la sala de espera.
Lucas se durmió en su regazo, pero Elena no podía cerrar los ojos. El médico le informó que la crisis de Mateo había sido grave. Necesitaría un seguimiento intensivo. Mientras estaba sentada allí, agotada, una figura familiar se acercó. Era el detective de la fiscalía que se había hecho cargo del caso de fraude de Carlos. Señora Elena, dijo, su voz tranquila. Necesito hablar con usted sobre la sociedad El Faro. Elena le contó la verdad a medias. La libreta de Valeria, el almacén, el archivo perdido. Le contó sobre las pólizas de seguro de vida sobrevaloradas. El detective, al principio escéptico, escuchó la historia con una atención creciente. Su historia sobre las pólizas es muy específica, señora, dijo el detective. Es un método conocido en el crimen de guante blanco, pero necesitamos algo más que su palabra. Necesitamos el archivo. Elena se sentía derrotada. Había fallado. Justo en ese momento, una enfermera se acercó. Señora Elena, hay una persona buscándola. Dice que es urgente. En la entrada estaba Valeria, la amante. Estaba irreconocible, sin maquillaje, vestida con ropa gastada y con el miedo grabado en sus ojos. Ya no era la mujer histérica, era una fugitiva asustada. Elena, escúchame, estoy en problemas. Carlos me va a inculpar por el fraude fiscal. He oído que has estado en el almacén. Tienes que saber algo. Valeria estaba temblando, mirando por encima de su hombro. ¿Qué sabes, Valeria?, preguntó Elena con frialdad. El twist emocional, la conexión de las víctimas. Sé por qué el video falló, susurró Valeria. Carlos tiene a un informático en su nómina, el mismo que borró los archivos originales de la sociedad El Faro para cubrir el fraude hace 6 meses. Él fue quien creó la evidencia de manipulación para desacreditarte, pero ese informático también le dio a Carlos un plan de contingencia. Valeria sacó de su bolsillo un viejo USB. No era más grande que una moneda. Esto no es lo financiero, es lo personal. Un regalo de adiós del informático. Son los archivos originales, sin cortar ni editar, de todas las cámaras de seguridad que Carlos instaló en la antigua casa. Carlos quería ver a sus socios en esas grabaciones, pero se olvidó de las grabaciones del salón. El informático me lo dio por si Carlos me hacía daño. Esto es la verdad de la mesa de la cocina. Valeria se lo entregó a Elena. Me usó y ahora va a usar a Mateo para salir. Él no es digno de ser libre. Necesito que te asegures de que Carlos se pudra en la cárcel por lo que nos ha hecho a las dos. Yo me entrego a la fiscalía para limpiar mi nombre del fraude, pero tú usas esto. Prométemelo, Elena. Elena miró el USB. No era la prueba de fraude.
sino la prueba irrefutable de la crueldad, de la voz de Carlos, sin metadata manipulada, el corazón de la verdad. Era la catarsis que la corte necesitaba. Lo haré, Valeria, por mis hijos, lo haré. Valeria asintió con una expresión de doloroso alivio y se alejó. Elena se dio cuenta de la ironía. Su peor enemigo, Valeria, se había convertido en su aliado más improbable, una hermana en la miseria causada por el mismo hombre. Pérdida y clímax del acto. El detective vio a Valeria marcharse e inmediatamente la reconoció. Él se dirigió a ella. El acto de Valeria de entregarse y el regalo del USB a Elena fue el punto más alto y doloroso del acto. Elena se quedó con el USB en la mano, un pequeño tesoro de verdad. Mateo estaba a salvo por ahora, pero el coche, su único medio de transporte, había fallado en la puerta del hospital y no arrancaba. Se había sacrificado por Mateo. Ahora, con su reputación en ruinas, sin dinero, bajo una orden de allanamiento y con una prueba irrefutable de la crueldad de Carlos en la mano, estaba lista para la batalla final. La justicia no vendría de la ley, vendría de la verdad pura. Hoy 3, Fan 1, la revelación irrefutable, la estrategia desesperada. La mañana después de la noche de terror en el hospital y el encuentro con Valeria, Elena se sentía como si hubiera emergido de un pozo. Mateo, aunque débil, estaba estable. Había recibido el alta médica y lo primero que hizo Elena fue llevarlo de vuelta a El Faro, el refugio temporal que se sentía más como un escondite. La casa estaba vigilada. Lo sabía. Llamó al doctor Soto. Su abogado, agotado y al borde de un ataque de nervios, la recibió con escepticismo. Elena, he visto la denuncia por allanamiento. Ramos te ha pintado como una delincuente. Si no tienes una prueba que invalide el peritaje de Carlos, esto se acabó. Perderás la custodia y serás acusada de desacato. Elena puso el pequeño USB de Valeria sobre la mesa, un objeto insignificante que contenía una verdad monumental. Doctor Soto, esta es nuestra prueba. No es el archivo editado de la tableta. Son los archivos originales, sin manipular, sacados de la red de cámaras de vigilancia de la antigua casa. Lo grabó la cámara que Carlos instaló en el salón para monitorear a la servidumbre. El informático que le ayudó a Carlos a manipular el primer video me lo dio a través de Valeria. Es la voz de Carlos, sin edición, con la metadatos intactos. Soto se quedó mirando el USB, su rostro una mezcla de desconfianza y la primera chispa de esperanza genuina en semanas. Si esto es verdad, Elena, si esto es el archivo original, no solo anula el peritaje,
sino que prueba la intención de Carlos de manipular el tribunal. Es fraude procesal, Elena. Esto lo hunde. Funciona, dijo Elena, con una calma espeluznante. Pero tenemos que ser rápidas. Ramos sabe que estuve en el almacén. Si encuentran el archivo de las pólizas de seguro, sabrán que sé demasiado sobre el fraude. Necesitamos la orden de registro antes de que Carlos lo mueva. Soto, galvanizado por la urgencia y la seriedad de Elena, se puso a trabajar de inmediato. La estrategia fue audaz. Usar el USB como prueba sorpresa en una audiencia de emergencia para desacreditar la evidencia de manipulación de Carlos y, simultáneamente, presentar una moción de emergencia para una orden de registro en el Faro, basándose en la información de Valeria sobre el fraude de seguros. La audiencia de emergencia. El contragolpe. 2 días después, Elena se encontraba de nuevo en la sala de audiencias. El ambiente era aún más tenso que antes. Carlos estaba presente a través de una videoconferencia desde el centro de detención. Su rostro, proyectado en una pantalla grande, parecía demacrado y lleno de rabia reprimida. Ramos estaba exultante. Había pasado la primera parte de la audiencia atacando la moral y la legalidad de Elena, presentando fotos del coche abandonado en el hospital y la denuncia de allanamiento. Su señoría, tronó Ramos. Estamos ante una mujer desesperada, una delincuente que, en un frenesí de celos, ha falsificado evidencia y allanado la propiedad de su exmarido. No solo es una madre no apta, es un peligro para la sociedad. El juez, visiblemente incómodo, parecía inclinarse a favor de Ramos. Entonces, el doctor Soto se levantó. Su voz temblaba ligeramente, pero con una convicción que no había tenido en todo el juicio. Con el debido respeto a la corte, la defensa no ha presentado una prueba de falsificación, sino una prueba de manipulación de evidencia por parte del demandante, el señor Carlos Mendoza, para desacreditar a mi cliente. Tenemos pruebas irrefutables de que el señor Mendoza ordenó la modificación del video original para perpetuar el fraude procesal. Carlos, en la pantalla, se agitó visiblemente. Ramos se puso de pie, gritando una objeción tras otra. Protesto, su señoría. Esto es difamación sin fundamento. Pruebas extemporáneas. La Corte permite la presentación de la evidencia, doctor Ramos. Proceda, doctor Soto. Soto conectó el USB al proyector. Apareció en la pantalla una nueva grabación con una perspectiva ligeramente diferente de la mesa de la cocina. La calidad era cruda, de vigilancia, y de nuevo la voz de Carlos llenó la sala. Esta vez no solo se escuchó su confesión sobre el fraude y la escuela barata para los niños,
Se escuchó la voz de Carlos, sin ruidos de fondo, en una conversación telefónica con el informático, fechada 3 días después de que Elena abandonara la casa. La nueva grabación. La prueba del fraude procesal. Voz de Carlos. Sí, necesito que el video que ella tiene parezca editado, pero asegúrate de que el original que está en la red de seguridad de la casa se vea limpio. Ella no lo encontrará, y necesito que me cubras los archivos de El Faro. Si la fiscalía ve el movimiento de las pólizas de los gemelos, estoy acabado. El niño enfermo vale 100 veces más muerto que vivo en esta situación. ¿Entiendes? Un silencio helado se apoderó de la sala. La crudeza de la confesión, la admisión de la manipulación de pruebas, el desprecio por la vida de su propio hijo. Era un golpe que iba más allá del divorcio. En la pantalla, la cara de Carlos se había vuelto blanca, sus ojos brillaban con un terror absoluto. Había sido traicionado por sus propios sistemas de seguridad, por su propia arrogancia. El juez golpeó el mazo con una fuerza demoledora. ¡Suficiente! ¡Orden! Esto es un asunto de la mayor gravedad. El detective de la fiscalía, que estaba sentado discretamente en la sala, se puso de pie inmediatamente, mirando al juez. Su señoría, la Fiscalía solicita una orden de registro inmediata de la nave B-17, Polígono Industrial 4, basada en esta nueva evidencia de fraude procesal, manipulación de documentos y potencial intento de fraude de seguros. También solicitamos una orden de restricción total para el señor Mendoza, que le prohíbe cualquier contacto con sus hijos. La caída de Carlos fue completa e instantánea. La pantalla de la videoconferencia se apagó de repente, reemplazada por un cartel de señal perdida. Carlos había sido desconectado, o más probablemente, había sido llevado de vuelta a la celda por la policía. Elena se sintió mareada, pero se mantuvo firme. Había ganado la batalla de la verdad. El contragolpe inesperado, el último acto de Carlos. Justo cuando el juez iba a firmar las órdenes, el doctor Ramos, con una calma inquietante que contrastaba con el pánico anterior, hizo una declaración final. Su señoría, mi cliente niega vehementemente la voz en esta grabación, que sigue siendo una evidencia cuestionable. Sin embargo, tengo una última prueba que afecta directamente a la aptitud de la madre para la custodia. Una prueba que es física e innegable. Ramos levantó una fotografía en blanco y negro. Esta es una foto de archivo. Su señoría muestra a la madre, Elena, saliendo de una clínica psiquiátrica hace 15 años. Mi cliente ha presentado el informe médico que revela que la señora Elena fue tratada por trastorno bipolar con tendencias depresivas severas y estuvo bajo medicación continua durante varios años. Ella ha ocultado esto a la corte, lo que pone en duda su capacidad para el cuidado ininterrumpido de los menores. Esta condición se ha manifestado en su reciente comportamiento errático. Su allanamiento
y su tendencia a la falsificación emocional. Elena sintió que un puñal le atravesaba el pecho. Era verdad. Durante un breve y oscuro período en la universidad, la presión de los estudios y el entorno familiar la habían llevado a una crisis. Ella había superado la enfermedad. Había estado libre de síntomas durante más de una década y nunca había afectado a su maternidad. Era un secreto enterrado, una parte de su pasado que pensó que había superado. Carlos lo había encontrado. Había cavado tan profundo que había encontrado su herida más dolorosa. El juez vaciló. La pluma suspendida sobre la orden de registro. El secreto médico era un torpedo directo a la credibilidad de Elena como madre. Señora Elena, ¿es este informe médico auténtico?, preguntó el juez, su voz ahora cautelosa. Elena miró a Ramos, al abogado que sonreía con la certeza de que había salvado a su cliente por la campana. Miró al doctor Soto, que la miraba con horror. Sí, su señoría, respondió Elena, con la voz apenas un susurro. Es auténtico, pero no me define y no afecta a mis hijos, y no tiene nada que ver con los crímenes de mi exmarido. No he tenido una crisis en 12 años. La corte debe sopesar este riesgo, dijo el juez. La evidencia de la grabación es grave, pero el historial psiquiátrico es un factor de peso. Necesito un informe de custodia de emergencia. Las órdenes de registro se retrasan hasta mañana. Por ahora, se mantiene la custodia temporal de la señora Elena, pero será bajo supervisión estricta de los servicios sociales. La victoria de Elena se había convertido en una tregua peligrosa. Carlos había jugado su última carta, su más oscura traición, poniendo a Elena bajo el microscopio y obligándola a enfrentarse a su trauma más profundo. La batalla por la justicia se había ganado, pero la batalla por su reputación y la custodia de sus hijos estaba a punto de comenzar. Hoy 3. Fan 2. La purificación bajo el microscopio. La sombra del pasado. La revelación del historial psiquiátrico de Elena fue más que un golpe legal. Fue una herida que reabrió un dolor largamente reprimido. Carlos había jugado sucio, utilizando su vulnerabilidad más profunda para cuestionar su capacidad como madre. El servicio social se presentó en el Faro esa misma tarde. Una mujer seria y silenciosa, la señora Ruiz, quien comenzó una evaluación exhaustiva de cada rincón de la vida de Elena. La señora Ruiz observó a Elena preparando la cena, ayudando a los gemelos con sus tareas y lidiando con la tos persistente de Mateo. Cada acción era analizada, cada palabra era un potencial desliz. Elena, que había luchado contra la manipulación, ahora luchaba contra el juicio silencioso del sistema. Ella se obligó a ser transparente, a hablar de su pasado no como una vergüenza, sino como una batalla que había ganado. El crecimiento del personaje, la fuerza de la transparencia,
Una noche, mientras la señora Ruiz la observaba, Elena se sentó con los gemelos. En lugar de esconderles la verdad, decidió hablarles sobre su debilidad con una fuerza inédita. Mis amores, dijo Elena, sosteniendo sus manos, hace mucho tiempo, mamá estuvo muy triste, tan triste que mi cabeza a veces se confundía. Fui a un médico que me ayudó mucho. Es como cuando Mateo necesita el inhalador para su asma. Necesité ayuda para que mi mente respirara mejor. Lo importante es que me cuidé y me curé, y ahora soy fuerte para cuidaros a vosotros. Lucas, el observador, la miró con comprensión. Entonces, ¿el juez cree que estás enferma de nuevo, mamá? El juez tiene que asegurarse de que sois felices y seguros, respondió Elena, y nosotros le vamos a demostrar que lo somos, porque la enfermedad no es una debilidad, es una batalla que se gana. La señora Ruiz, que había estado tomando notas sin emoción, pareció conmoverse ligeramente por la honestidad de Elena. La transparencia, la verdad cruda, era el antídoto a la manipulación de Carlos. Mientras Elena lidiaba con la supervisión, el doctor Soto trabajaba con la fiscalía. La grabación original del USB era irrefutable. La policía ya había obtenido la orden y estaba de camino a registrar el almacén. La conexión del pasado. El gran favor. Una tarde, mientras Elena estaba sola revisando viejos documentos en el garaje, encontró algo que la hizo temblar. Una carta sellada, sin abrir, de hace 15 años. Era de su psiquiatra, el doctor Ricardo Soler. Recordó al doctor Soler, el hombre que la había ayudado a superar su trastorno bipolar en la universidad. Era un hombre de integridad inquebrantable. La carta estaba dirigida a mi paciente Elena, en caso de emergencia legal. La abrió. Era una declaración jurada, notariada. En ella, el doctor Soler no solo confirmaba el diagnóstico de trastorno bipolar, sino que también atestiguaba que Carlos Mendoza había intentado sobornarlo hace 10 años para que declarara que Elena era incapaz de tener hijos y que él había manipulado el informe original a petición de Carlos, aunque luego lo había retirado por ética. Twist final. El cargo de conciencia pagado. El doctor Soler reveló que la enfermedad de Elena no fue la razón por la que Carlos quería el informe. Carlos quería usarlo para controlarla, para asegurarse de que si alguna vez lo dejaba, él podría arrebatarle todo y reclamar la esterilidad de ella como motivo de su fracaso. La carta continuaba. Guardé esta declaración porque supe que el señor Mendoza era un hombre peligroso. Su tratamiento fue exitoso. Sus síntomas han estado en remisión total. Nunca estuvo incapacitada. El riesgo es 0. Es mi obligación ética y legal. Presente esto a la corte. Elena se derrumbó. No era un documento.
era la redención de su pasado. El doctor Soler, el médico que la había ayudado a sanar, había anticipado la maldad de Carlos y le había proporcionado una prueba de su inocencia con una década de antelación. Era la verdadera catarsis, no la legal, sino la personal. Corrió a la fiscalía con la carta. El doctor Soler, ahora un testimonio clave e irrefutable, voló desde Barcelona para presentarse ante el juez. El acto de Valeria, la justicia del corazón. Mientras tanto, la investigación sobre Valeria tomó un giro. Valeria, habiéndose entregado, no solo cooperó con el fraude fiscal, sino que también proporcionó la ubicación exacta de las pólizas de seguro de vida sobrevaloradas de los gemelos, la prueba del archivo que Elena había perdido en el almacén. El cargo de conciencia de Valeria por haber sido cómplice inconsciente de una trama contra la vida de un niño la llevó a buscar su propia redención. Valeria testificó sobre cómo Carlos se reía de Mateo por su asma y cómo planeaba usar el dinero del seguro para iniciar su nueva vida. Su testimonio, combinado con la nueva prueba forense de la grabación de Elena y la declaración del doctor Soler, creó un muro impenetrable de verdad. La corte se reunió de nuevo. Esta vez no hubo gritos ni ataques. El juez, con el rostro serio, pero finalmente sereno, declaró: la sentencia. El testimonio del doctor Soler anula la alegación de inaptitud de la madre por motivos psiquiátricos. La carta del médico prueba que el señor Mendoza intentó manipular la salud de su esposa con el único fin de controlarla. Esto, sumado al fraude procesal, la manipulación de evidencia digital y el fraude de seguros relacionados con la vida de los menores, demuestra que el señor Carlos Mendoza es un depredador emocional y económico y representa un riesgo inaceptable para la vida y el bienestar de los niños. La Corte revoca de inmediato cualquier derecho de visita, contacto o custodia del señor Carlos Mendoza. La custodia total de Lucas y Mateo se otorga a la señora Elena. Además, la Corte autoriza la confiscación de todos los activos de la sociedad El Faro a favor de la señora Elena para compensar el daño y la deuda, y establece la obligación de una compensación financiera continua y considerable por parte del señor Mendoza. El juez miró directamente a Elena, que lloraba lágrimas silenciosas, no de dolor, sino de alivio absoluto. Señora Elena, usted no ha ganado por ser la esposa, ha ganado por ser la madre, ha ganado por la verdad y por su valentía. El tribunal ha hablado. Hoy 3. Fan 3. El regreso a la luz. El día después. El aire en el faro era diferente. Ya no se sentía como una prisión de lujo o un escondite. Se sentía como un hogar.
el primero que Elena y sus hijos podían reclamar con verdad. La sentencia había traído consigo no solo justicia, sino una paz profunda. Carlos, acusado de fraude procesal, manipulación de evidencias y fraude de seguros, enfrentaba un largo proceso penal. El doctor Soto, exhausto pero radiante, se despidió de Elena. Su vida había cambiado. Ya no era un defensor de oficio cansado, era el abogado que había derribado a un gigante corporativo. Elena, has sido la luz, le dijo Soto, estrechándole la mano. Tú no solo ganaste el caso, me devolviste la fe en que la verdad, incluso la más débil, puede vencer al poder. La fiscalía me ha ofrecido un puesto. Ella sonrió. El karma o la justicia humana a veces funcionaba. El destino de Valeria, la amistad insospechada. Semanas después, Elena recibió una carta. Era de Valeria. Estaba en libertad bajo fianza, cooperando con la fiscalía. Había perdido la casa de lujo y la vida fácil, pero había ganado su libertad moral. Querida Elena, ya no estoy ciega. Él me controlaba igual que te controlaba a ti, solo que con promesas distintas. El archivo de las pólizas que entregué fue mi única forma de pedir perdón a tus hijos. He vuelto a mi ciudad natal. Voy a estudiar contabilidad, no para lavar dinero, sino para detectarlo. Gracias por enseñarme que la dignidad vale más que un abrigo de piel falso. Espero que Lucas y Mateo sean muy felices en la casa. Vívela como tuya. Es la única manera de que el dinero sucio se vuelva limpio. Elena sintió una oleada de compasión. Valeria no era la villana, era otra víctima del narcisismo de Carlos. Decidió no verla nunca más, pero guardó la carta como un recordatorio de que la verdad tiene el poder de redimir incluso a aquellos que han pecado por ambición. El retorno del arquitecto, la reconstrucción de sí misma. Elena comenzó a trabajar en la casa El Faro, no para decorarla, sino para rediseñarla. Era un palacio frío, y ella, la arquitecta, tenía que insuflarle alma. Cambió el color de las paredes, instaló una mesa de trabajo para ella y para los niños, y llenó el espacio de sus viejos planos y sus nuevos pasteles. El dinero de la compensación de Carlos era solo papel. El verdadero valor estaba en la reconstrucción. Ella fundó su propio estudio de diseño, llamándolo El Faro. No en honor a Carlos, sino como un faro d'Anduin, Guiding Light. Ya no diseñaba para el lujo, sino para la seguridad y la luz. Lucas y Mateo prosperaron. Mateo, con el asma controlada por el aire puro del campo y el entorno libre de estrés, floreció. Lucas, el niño Tramlang, silent observer, Bad Dauvi, started drawing. Un día le mostró a Elena un dibujo. Era un retrato de su madre, de pie sobre las ruinas de la corte, sosteniendo una antorcha. Mamá,
Esto es lo que tú eres, dijo Lucas, la que nos trajo la luz. Elena lloró. El niño lo había captado todo. Su lucha no había sido solo por la custodia, había sido por la recuperación de su propia luz. El cierre simbólico. Un año después, es el cumpleaños de los gemelos. Elena ha organizado una fiesta sencilla en el jardín de El Faro. Los gemelos ríen, jugando bajo el sol. Elena recibe una última llamada del doctor Soto. Es para informarle sobre la sentencia de Carlos. Ha sido condenado a 8 años de prisión. Ya está, susurró Elena al teléfono. Se acabó. Cuelga y se sienta en el porche, observando a sus hijos. En su regazo tiene la tableta vieja, el hueso que Carlos les había dado y que se había convertido en su salvación. Ya no contiene la grabación. La grabación está ahora en los archivos de la corte, convertida en sentencia. Elena se pone de pie, camina hacia el jardín. Lucas y Mateo están jugando con el agua de la piscina. Ella toma la tableta y la sostiene por un momento, un símbolo de la oscuridad de la que provino su victoria. Luego la arroja suavemente al agua, no con rabia, sino con finalidad. El aparato se hunde. Sus pegatinas de superhéroes brillan por un momento antes de desaparecer en el fondo. Ya no necesita el artefacto de la verdad. La verdad está ahora en la realidad, en el aire que respira Mateo, en la risa de Lucas y en la fuerza inquebrantable de su propio corazón. La filosofía, el dávida y la deuda. La vida no es un juicio entre buenos y malos, sino una serie interminable de elecciones. Carlos eligió la manipulación, convirtiendo el amor en una deuda. Elena eligió la verdad, convirtiendo la debilidad en un faro. La verdadera victoria no fue el dinero o la casa, sino la liberación de la mentira y el miedo. El juicio no era para castigar a Carlos, sino para despertar a Elena. Ella se une a los niños, se ríe con ellos, la risa pura, libre de dolor. Mira hacia el cielo abierto, un arquitecto que finalmente ha diseñado un futuro digno de ser vivido.